Este es un programa de misterio basado en hechos reales, donde se incluyen dramatizaciones que pueden herir sensibilidades. La cadena no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores y entrevistados. Y ha llegado el momento de hablar de una historia que al que más o al que menos interesa. De un capítulo que, aunque lo miremos de reojo, siempre está ahí. Forma parte de nosotros, de nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de nuevo de Crónica Negra, y lo hacemos bajo este título: Asesinos en serio, vida y obra de los peores psicópatas de la historia. Y tenemos a su autor con nosotros, Blas Ruiz. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, pues estoy encantado de estar aquí. Querido Blas, ¿el término correcto no sería asesinos en serie? Pues sí, ese es el título normal cuando nos referimos a ellos, pero cuando empecé a escribir este libro, que sobre todo comenzó como un blog en la web Fenda Libros, lo que quería un poco también era contar la historia de estas personas, ¿no? Desde otro punto de vista, en el que incluso me permitiese jugar un poco con la ironía y un poco con ya no digo con el humor negro, ¿no? Porque al final es un poco también de mal gusto cuando estás hablando de muertes, pero sí que es cierto, para quitarle un poco de hierro a unos asuntos tan graves, decidí hacerlo en otro tono, ¿no? Entonces, de ahí viene el chascarrillo de en serio, y entonces era un poco para referirme al tono en el que iba un poco dirigida la cosa. ¿Y qué puedes decirnos del subtítulo, vida y obra de los peores psicópatas de la historia? Y cuidado con esto, porque dentro de esta obra literaria encontramos a algunas figuras de culto dentro de la Crónica Negra. Sí, es el peligro, ¿no?, que tiene siempre todo esto, que al final se crea un culto alrededor de la figura de estas personas, y incluso que a veces llega a ser preocupante, ¿no?, como es el caso de Charles Manson, como es el caso de... Aquí en España también lo tuvimos, ¿no?, en el caso de José Rabadán, el asesino de la katana. Recibía cartas de la cárcel de admiradores y admiradoras que lo tenían como a un dios, ¿no? Que, no sé, es preocupante todas esas cosas, pero al fin y al cabo, pues, forman parte de lo que tenemos en nuestra realidad y no hay que obviarlo. Hablando del asesino de la katana, no hace mucho tiempo se pudo ver por televisión un reportaje en el cual él, concedió una entrevista. Evidentemente decía que estaba muy arrepentido de lo que había ocurrido, intentaba de alguna forma justificarse, enseñaba a su familia, mujer e hijo o hija. Y yo te pregunto, ¿tú crees que de alguna forma está arrepentido o puede cambiar lo que hizo? En absoluto. Esa es mi opinión firme y no la puedo cambiar, también basada un poco en opiniones de expertos con los que he hablado y con los que saben evidentemente muchísimo más que yo sobre estos temas, ¿no? El psicópata no tiene cura, la psicopatía no tiene cura, ¿no? Una persona es psicópata hasta el momento en el que muere. Otra cosa es que cuando ya se vaya haciendo mayor deje de matar porque se merma sus capacidades físicas, ¿no? Pero eso que tiene dentro, que le hace actuar de una manera muy concreta, no es como un exorcismo o una enfermedad, ¿no?, que se pueda paliar con medicamentos o que incluso con talleres de música o de agricultura se pueda reinsertar en una sociedad, ¿no? No hay manera. De hecho, está más que probado que cuando, por ejemplo, un violador sale de la cárcel, lo primero que hace es violar. O sea, no tiene... Es así. Entonces, no quiere decir con ello que apoye fervientemente, ¿no?, la condena perpetua de cárcel, pero es cierto que en este tipo de conductas nunca vuelven a ese punto de partida, ¿no? Entonces siempre siendo unos psicópatas. Entonces el caso de José Rabadán, vi el documental y no me creía sus palabras, pero es que eso también forma parte de los psicópatas, el convencerte, ¿no? A lo largo de esta charla vamos a escuchar la voz de algunos de estos criminales. Escuchemos ahora al asesino de la katana. Aparte del hecho de que ha sido un fundamento imprescindible, una condena tan reducida para que a día de hoy yo esté reinsertado en la sociedad y no tenga una carga previa de años de sufrimiento o de presidio, ¿no? También es cierto que yo, gracias al centro de menores, ¿no?, en el que estuve, conocí a un profesor que me motivó
de manera correcta para que yo retomase los estudios que tenía aparcados y que había dejado por completo, y conseguí sacarme pues un título en el centro de menores. Por otro lado, vamos ahora a hablar de alguno de los personajes que citas en tu libro. El primero de ellos, como ya hemos dicho al principio, un auténtico icono, un ídolo de masas, Theodore Robert Bundy, más conocido como Ted Bundy o el asesino de estudiantes. Bueno, pues sobre todo porque enfocaba, en él se junta todo lo que es la figura del psicópata clásico, digamos, se engloba dentro de él, ¿no? Es esa persona encantadora que seduce, digamos, y que te lleva a su terreno con ese encanto natural que tienen, y que al final pues acaba en tragedia, ¿no? Porque al final también hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de psicópatas sangrientos, pero en la mayoría de casos del psicópata no recurren a la sangre, ¿no? Hacen, pues al final estafan, mienten, manipulan trabajos. Todos conocemos a personas que no tienen escrúpulos para llegar hacia donde sea, y eso también son psicópatas, ¿no? Y en la figura de Bundy se englobaba todo eso pues para hacer el peor de los males, ¿no? Que es acabar con la vida de una persona. Estuvo metido en política, o sea, es que al final englobaba todo en esa figura. Entonces creo que además pasó también a la historia como uno de los psicópatas a los que más culto se ha rendido y los que más gente ha admirado, y la verdad que es una de las figuras más representativas que podemos tener, eso seguro. Escuchemos ahora de forma breve la voz de Ted Bundy. First of all, I guess I should just ask how are you doing up here? It's a short question deserving a long answer. I'm doing well. I feel good. Working hard on my case. Need a lot more sun and a lot more fresh air, but other than that, I'm doing okay. Do you get fresh air, sun? Do you get out? Well, I get to go to the library. It's a 50-yard walk from here across the parking lot to the library. That's my fresh air. Do you have more freedom at Utah State Prison? Well, when I was on the main line, as they say. Ted Bundy falleció en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, pero os puedo asegurar que era un tipo realmente carismático. Su atractivo ayudaba a que estas estudiantes se acercaran, sin mencionar que era una persona con grandes estudios. Estuvo a punto de terminar la abogacía, con lo cual le ayudó a esquivar las leyes por un lado o por otro. Es más, de hecho consiguió con su labia aplazar su sentencia de muerte en diversas ocasiones, y lo más curioso es que la noche de su ejecución, el exterior de la penitenciaría se convirtió en un auténtico circo. Cientos o miles de personas aclamaban por su muerte, pero por otro lado, cientos y miles de personas aclamaban por su vida. Y en este otro lado estaban sobre todo chicas adolescentes, es decir, no eran conscientes de que sus víctimas también fueron adolescentes, que si Ted Bundy no estuviera entre rejas, seguramente ellas serían su presa. Sí, conocí ese dato perfectamente, porque es justo lo que comentaba, ¿no? Que al final se había creado alrededor de él, ya digo, una figura de auténtico culto muy preocupante. No sé si, bueno, aquí en España teníamos un caso muy parecido al de Bundy. Yo lo he comparado muchas veces, que es el caso de Antonio Rodríguez Vega, el Mataviejas, que era muy parecido en ese sentido, que era una persona atractiva, una persona con muchísima labia, una persona que sobre todo sus víctimas las conseguía seduciendo, una persona que además cuando estuvo en la cárcel consiguió mucha mediaticidad, había mucho interés por entrevistarle porque cautivaba la cámara cuando hablaba con la persona, que incluso te daba a convencer de que era un buen tipo, y cuando era un auténtico demonio, ¿no? Entonces me recuerda mucho a la figura de Ted Bundy, y la verdad que no tenemos que irnos tan lejos, ¿no? Para tener un caso muy similar, como ya digo, tenemos aquí en Santander. Vamos a aprovechar el filón del nombre de Theodore Robert Bundy para hablar de otro Theodore, en este caso Theodore Kaczynski, o más conocido como el Unabomber. Sí, el Unabomber es un caso muy
se ha popularizado mucho por la serie de Una Bomber, que es el mismo nombre en Netflix, me parece. Y me parece un caso interesante porque representa justo lo contrario, ¿no? de Ted Bundy, ¿no? Es la persona huraña que se esconde tras digamos, ya no un alias, sino como una identidad que no querían que supiera quién era, una persona que se recluyó en el bosque, que enviaba mensajes en clave, pues sobre todo que al final dejaba entrever un poco con esos mensajes el patrón común de cualquier asesino en serio, de cualquier psicópata, que es el ego, ¿no? De decir, aunque lo oculte, soy yo el que está detrás de esto, ¿no? Y sobre todo para intentar decir, soy más listo que otras personas, aunque en realidad es verdad que Kaczynski era una persona extremadamente inteligente y que se notó en su manera de actuar. Escuchemos ahora a Theodor Kaczynski, más conocido como el Unabomber, en la primera y única entrevista que concedió. Desde aquel momento ha guardado silencio. Very often we used to go out and play catch, or one of us would hit the ball with a bat and the other one would catch it. And I remember one time when we were throwing that ball, we were as far apart as we could get and still reach each other with the ball. We were throwing that ball as hard as we could, as far as we could. Of course, the ball was thrown very inaccurately because we were trying so hard to throw it. And so we were making these running, leaping catches. We made more fantastic catches that day than I think we did in all the rest of our years together. That was more fun. Hablando de inteligencia, hablemos ahora del conocido ogro de Santa Cruz, Edmund Kempa. Os pondré antecedentes, os diré que este personaje fue detenido de una forma muy curiosa, en un pueblo llamado Pueblo. Su coeficiente mental supera el de la media, al igual que su tamaño, más de 2 metros y casi 150 kilos. Utilizaba su inteligencia sobre todo para manipular a sus víctimas y que creyeran que todo era un juego. Incluso llegó a conseguir que una de ellas, por voluntad propia, se metiera en el maletero de su coche. Evidentemente después no hubo un buen final para ella. Sí, el caso de Kemper es otro caso muy singular porque, bueno, obviando todo lo que llegó a hacer, ¿no? en su carrera criminal, hay varias cosas que llaman la atención de su caso, ¿no? Por ejemplo, la de veces que estuvo, que eso ha pasado muchas veces en otros casos similares, como por ejemplo con el de Jeffrey Dahmer, ¿no? Que también pasó muy parecido, que las veces que han estado a punto de que lo tenían en la mano, vamos, que la policía lo llegó a tener detenido por otras cosas, estaba en ese momento incluso cometiendo un crimen y no se dieron cuenta. Entonces es también curioso como al final su detención se debió a que él mismo llamó y dijo, oye, que estoy cansado de que no sepáis que soy yo. Aquí me tenéis, ¿no? Es curioso como eso, como al final el ego, que es lo que he comentado antes, pudo con él y acabó delatándose él mismo para que al final se pudiera conocer bien su obra y pudieran poner nombre y apellidos a esas muertes, ¿no? Entonces, claro, al final son casos que no dejan de asombrar. Y esta es la voz de Edmund Kempa. Para saciar vuestra curiosidad os diré que sí, que a día de hoy sigue vivo. She opened the door for me. My gun was under the seat. What in the hell am I doing telling you that? Am I a masochist? Am I looking to be tormented further? I'm trying to show you just how awful this got, how commanding these rages got. I was raging inside. There was just incredible energies, positive and negative, depending on a mood. That would trigger one or the other. And outside, I looked troubled at times. Other times I looked moody. Other times perfectly serene. Not very sane. Hablemos ahora de otro arcano de la Crónica Negra. En este caso no tenemos su voz. ¿Y por qué? Fijaros, se le ha elevado a la categoría de Jack el Destripador. Sencillamente porque no sabemos quién es, porque nunca fue atrapado. Y ese es Zodiac. Bueno. Zodiac es uno de los casos más también conocidos porque al final pues se hizo una película bastante buena, a mi parecer, que también comentaba y narraba los hechos que se conocen o se creen conocer, porque el caso de Zodiac es un poco enrevesado, ¿no? Porque sobre todo
no se sabe realmente cuál fue el número verdadero de víctimas, porque aparecieron muchos imitadores, mucha gente que quería atribuirse los crímenes a través de las mismas cartas o cartas parecidas a las que él enviaba al periódico. Y hay enormes elaboradas teorías de quién podía ser Zodiac, de que si murió, de que si sigue vivo. Es un caso que creo que no sé si alguna vez se llegará a saber la verdad, pero yo creo que es más la leyenda que se ha generado alrededor de él que quizás lo que realmente pasó, que ya es digno de contar, pero creo que se ha elaborado toda la categoría de leyenda por todo lo que se formó a través de sus cartas crípticas y sobre todo lo que vino después de gente queriendo ser también él, las enormes teorías que se elaboraron. Y la verdad que es un caso que creo que siempre se va a venerar en tema criminalístico por esto, ¿no? por todo lo que se formó alrededor de él. Es un caso, desde luego, de los más conocidos del mundo. No existen los crímenes perfectos, pero sí las malas investigaciones. Y no cabe duda que en el capítulo de Zodiac hubo una muy mala investigación por parte de la policía. El sospechoso estuvo en una de las escenas del crimen y lo confundieron con otra persona. No se comunicaban con departamentos de policía que también tenían pruebas. Es decir, si se ha generado esta figura mítica en torno a este arcano de la crónica negra, es gracias a la propia policía. Pero otra gran pregunta, querido Blas, es si estos psicópatas nacen o se hacen. Pues me hice esa pregunta muchísimas veces en la elaboración de los 2 libros que publiqué con De Asesinos en Serio. Y la verdad que investigando y hablando con expertos en la materia, yo personalmente llegué a la conclusión de que ambos factores eran necesarios. Nacer, por un lado, porque se demostró que habían varios elementos biológicos que predisponían a la psicopatía, ¿no? Se estuvieron investigando, se vio que un gen predisponía para este mal, y lo más curioso fue que el principal investigador se tomó al mismo como referencia y tenía ese gen, ¿no? Ese que había comprobado que otros asesinos, otros psicópatas tenían y llevaban a esto, además de una malformación en la cabeza, en el cerebro, varias cosas, ¿no? Pero luego él se preguntó ¿por qué yo tengo esto también? Yo estoy predispuesto y no soy un psicópata y hasta el día de hoy no he matado a nadie y no me he actuado como actúan estas personas. Pues ahí es donde entra el factor social, ¿no? Es donde se hace. También se necesita pues unos componentes sociales, la mayoría de casos son traumas derivados en la infancia, abusos, golpes, son otra serie de factores que entonces llevan a la persona que está predispuesta a cometer esos actos, pues porque ya digamos que se consigue un cóctel explosivo que ya no se puede detener, ¿no? Entonces creo que hay un 50 y un 50 entre las dos categorías. Abusos y golpes es lo que encontramos en el currículum de varios asesinos en serie prolíferos, entre ellos Richard Kuklinski y, cómo no, el payaso Pogo, John Wayne Gacy, el cual aseguraba que su padre no solo lo maltrataba de pequeño, sino que lo humillaba y además argumentaba que su psicopatía fue increciendo cuando sufrió una caída en un columpio y se dio con la cabeza en el suelo. A partir de aquí nació ese payaso asesino. Es así, es así. Luego es lo mismo que venía a referir en el tema de los estudios que se hicieron para ver la morfología de un cerebro de una persona que actúa así. También vieron que había otras personas que actuaban violentamente y que habían cambiado incluso su manera de ser radicalmente después de tener un golpe o un accidente como lo sufrió él. Entonces, se habló también de un caso de una persona que era un padre, un esposo maravilloso y todo, y tuvo un accidente en el que se clavó un hierro en la cabeza y de repente empezó a actuar como si no fuera la misma persona. Entonces es muy, muy probable que sí, que ese golpe que se dio de pequeño le hiciera predisponer, lo que hemos hablado antes, quizá un cerebro que no estaba orientado hacia este trastorno, que lo desarrollara, ¿no? Después con otra serie de factores, como he dicho. Entonces, pues sí, y además el caso de Gacy siempre me ha llamado mucho la atención porque
es inevitable cuando vemos las noticias en un suceso que siempre se habla la misma frase de siempre, ¿no? Que es que siempre saludaba, era un vecino buenísimo, y el caso de Gacy era tal cual. O sea, era también un poco cómo se demuestra que la figura del psicópata está perfectamente integrada en la sociedad, en personas que pensamos que son miembros activos de una comunidad y que son personas maravillosas, tanto en el seno de su familia como en el resto de sus vecinos, y luego fíjate lo que te pueden llegar a montar. Entonces, pues es preocupante, la verdad. Escuchemos ahora en un primer término a Richard Kuklinski y os animo a que busquéis información porque es terrorífico lo que hizo, y le seguirá la voz de John Wayne Gacy, el payaso asesino, el cual inspiró a Stephen King para escribir It. He drowned, actually. Drowned in his blood. Mm-hmm. I was with somebody else. We had a $50 bet. I lost. You thought he'd go faster, huh? Yes. Engaged in sex with males, but that by laying on his bed. We went to his house and instead of having coffee, we had a couple more drinks and I must have passed out. I woke up laying on his bed with no clothes on. No voy a decir que todos tengamos parte de algún rasgo o de alguna psicopatía, pero sí que tenemos una pequeñita parte integrada, sobre todo con esto último que ha dicho Blas. Todos conocemos a personas que cuando hay reuniones de amigos, cenas o se encuentran con algún vecino son de lo más agradable, y cuando llegan a casa parece otra persona, ¿no? O sea, ya son totalmente dos lados opuestos, pero evidentemente no llegan al extremo de coger un cuchillo y rebanarte el cuello. Es que justo es eso, porque el problema es que, bueno, el problema no, es muy bueno saber que el psicópata sangriento representa un tanto por ciento muy pequeño de lo que es el completo de la psicopatía. Pero también es muy preocupante saber que no sé, puede ser que este dato meta yo un poco la pata, pero me parece que leí que había un 7% de la población podría ser psicópata, no digo que lo sea. Me refiero que al final la psicopatía también actúa a rasgos muy diferentes, ¿no? Un psicópata es una persona que simplemente en su trabajo no le importa llevarse a quien sea por delante para conseguir él algo, ¿no? Eso también es un psicópata. Un psicópata es una persona que en un puesto de responsabilidad no le importa mentir, no le importa decir lo que sea para conseguirse el favor de alguien. O en un banco, que no te importa contar las cosas que hagan falta para venderte ciertas cosas. Todo eso también son psicópatas, ¿no? Entonces, lo tenemos también tan normalizado que también asusta un poco, ¿no? Como que lo vemos como algo que es, bueno, pues sí, está y existe, ¿no? Pero, jolín, al final no hay que perder de vista que esto es peligroso, y aunque solamente una pequeñísima parte pasa la línea en la cual se dedican a quitar vidas, lo otro tampoco hay que perderlo de vista. Imaginar, querida audiencia, en un lugar como este, del cual transmitimos, que normalmente otoño, invierno, primavera somos varias decenas de miles de personas, pero en verano pasamos a cientos de miles. Cuando hay esa aglomeración, nos cruzamos con tanta gente y alguno de ellos puede ser tranquilamente un psicópata aunque no lo sepa. Otro quizás sí lo sepa. Es decir, ese dicho de que nunca sabes con quién te estás cruzando en la calle es tal cual así. O sea, es exactamente de esta forma. Para ir encarrilando la recta final, Blas, de nuestra charla, hablemos ahora de un personaje que a nosotros nos encanta y el cual ha inspirado varias películas como La Matanza de Texas o Psicosis de Norman Bates, que es Ed Gein. Sí, Ed Gein es un caso que yo lo quise poner para abrir el primer libro, porque me parecía uno de los casos más representativos, como puede ser el de Ted Bundy, ¿no? Sobre todo en la cultura y el folclore americano, por decirlo así, porque es verdad que hemos visto tanto también en televisión relacionado con este personaje, en el cual se ha basado pues muchos personajes, como has comentado bien, y la verdad que nos enseñó esa figura de ese asesino también que digamos que no representa también la inteligencia, o sea, digamos que podría ser el polo opuesto a Ted Bundy, ¿no? Digamos que es una persona zafia, una persona de la cual no se espera mucho,
y que es capaz de hacer lo que hizo, ¿no? Que bueno, para qué relatarlo, ¿no? Para el tema de que hacía con los cadáveres, de cuando se hacía objetos, ¿no? Con varios cadáveres, con víctimas suyas, un auténtico disparate. Aquí también, yo siempre lo intento comparar un poco con lo que hemos sufrido aquí en España, y lo comparo mucho también salvando muchísimo las distancias, con lo que hizo uno y lo que hizo otro, con la figura del arropiero, porque me parece que es un personaje del que no se esperaba que pudiera llegar a hacer por su nivel de inteligencia lo que acabó haciendo, ¿no? Decían incluso de él que era tonto, lo decían así abiertamente. Pero tenía otro tipo de inteligencia, ¿no? Que era una inteligencia práctica, que era la de poder seguir cometiendo sus atrocidades sin ser descubiertos. Eso también es muy a tener en cuenta, ¿no? Que al final no todo se basa en una inteligencia de poder convencer a una persona de que se monte en tu maletero. También se trata en sus casos, de poder burlar todo un sistema judicial, que eso no es sencillo. Entonces también nos muestra otro tipo de inteligencia y que también, no paro de repetirme que preocupa, pero es que es verdad que preocupa mucho. Manuel Delgado Villegas, ese era el nombre del arropiero, y tenéis una fantástica entrevista que se hizo en su momento cuando estaba aquí internado en Barcelona, y veréis que aparentemente en distancias cortas no era una persona que supusiera un peligro, ¿de acuerdo? Eso es. Tendría como una especie... Sí, su inteligencia estaría por debajo de la media, pero cuidado, que yo no me encerraría con aquella persona en una habitación, y menos si tuviera un mal día, porque seguramente sería una persona de estas impulsivas que dices, cuidadito con Manuel Delgado Villegas. Blas Ruiz, Asesinos en serio, Ediciones Oberón, disponible en todas las superficies y librerías. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros hoy para hablarnos de esta obra literaria, y te emplazamos a no dentro de mucho para hablarnos de la segunda parte, Asesinos en serio 2. Muy bien, yo estoy encantado. Aquí me tenéis para lo que necesitéis y solo me tenéis que pegar un toque. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Otro grande.